Qué hermoso tiempo que estamos pasando, mis queridos hermanos. Y vamos a seguir meditando en la palabra del Señor en el libro de Hechos. La semana anterior estábamos hablando de cómo el apóstol Pablo junto a su compañero Silas hicieron un viaje misionero donde lo principal era compartir la palabra del Señor. Pero también el enemigo no quiere que la palabra del Señor se predique y por eso puso oposición. Pero a través de la escritura pudimos ver cómo el Señor tiene el control de todas las cosas e hizo que su nombre sea glorificado cuando el apóstol Pablo reprendió ese espíritu maligno, ese demonio que estaba atrás de esa muchacha. Por eso en este día te quiero animar que junto con tu familia en tu casa puedas buscar en el libro de Hechos capítulo 16 para que sigamos compartiendo la palabra. Vamos a leer desde el versículo 27, te animo que lo puedas buscar, y dice así la palabra: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Vamos a hacer una oración. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos, vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Señor mi Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú bendigas, Señor Jesús, y que tú, Señor, seas abriendo nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu Santo para que podamos entender, Señor, comprender tu palabra, Señor, y el propósito que tú tienes en ella, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada vida que nos está mirando a través de esta transmisión. Los bendigo, Señor, cada familia representada, Señor. Bendigo, Señor, sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué debo hacer? Ese es el título de este mensaje que en esta semana estamos compartiendo en la serie de este mes de junio. Dios, conmigo estás. ¿Qué debo hacer? La conversión del carcelero de Filipos vamos a tratar en esta semana y es el resultado de la perseverancia del bien contra el mal. Y el mismo apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 6 versículos 9 y 10 nos dice lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El apóstol Pablo aquí nos recalca que debemos hacer el bien, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a recoger, vamos a cosechar si no desmayamos. Como estábamos compartiendo la semana anterior, el apóstol Pablo junto a Silas no desmayaron, no se cansaron de hacer el bien. Y cuando nosotros predicamos el evangelio, las buenas noticias de salvación, estamos haciendo el bien, pero es perseverando, así como ellos estuvieron perseverando y a pesar de tener o de presentarse problemas, ellos siguieron perseverando. Luego de que fue expulsado el espíritu inmundo, recordamos en la palabra, dice que los amos de esta muchacha, porque era una joven esclava, al ver que ya no tenían de dónde tener ganancia, de obtener ganancia, llevaron a Pablo y a Silas junto al pueblo, los llevaron frente a los magistrados y los acusaron con una acusación falsa y no sabían por qué los magistrados el pueblo estaba tan alborotado, no sabían por qué esos dueños de la esclava pedían que les metan en la cárcel a Pablo y a Silas. Lo que ellos aludieron fue que eran ciudadanos romanos, que ellos, al ser una colonia romana, ellos no practicaban lo que había sucedido, que ellos no estaban de acuerdo con lo que Pablo y Silas estaban predicando. Ese fue el motivo para que fueran echados dentro de la cárcel. La palabra de Dios nos narra que Pablo y Silas, el momento que estuvieron
ya dentro de la cárcel, asegurados sus pies con un cepo, asegurados sus extremidades con cadenas, ellos alabaron al Señor. Después de que alabaron al Señor sucedió algo interesante, pero no vamos a tratar en este día ese momento tan emocionante cuando ellos alabaron al Señor y sucedió un terremoto. Vamos a hablar de lo que sucedió después, la conversión del carcelero, cómo el carcelero llegó a obtener la salvación. Y quiero que tú busques en el versículo 27 que ya lo leímos, y dice ahí la palabra, en el versículo 27 de Hechos 16, despertando al carcelero. Estaba dormido el carcelero. Y aquí vamos a hablar no solamente del despertar físico del carcelero, sino del despertar espiritual. El carcelero tuvo que despertar para advertir su gran tragedia. Claro, porque dice, al despertar el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Se despertó y advirtió su gran tragedia. Él advirtió la tragedia de que tal vez los presos se habían escapado, los presos habían huido porque estaban abiertas las puertas, y resulta que en esa época el Imperio Romano contrataba a carceleros, a familias, para que en sus propios hogares, en sus propias casas, se construyeran las cárceles. Y las cárceles por lo general eran subterráneas, las celdas de mayor seguridad. Y recordemos que en la Escritura nos dice que Pablo y Silas fueron puestos en la celda de muy adentro, a la que estaba muy abajo, como si hubieran sido delincuentes peligrosos. Resulta que hay un terremoto, resulta que se abren las puertas y el carcelero advierte y se da cuenta de su tragedia. ¿Por qué él quiso atentar contra su vida y se quiso matar? Porque como les decía, el Imperio Romano contrataba familias para que en sus hogares, en sus casas, funcionen cárceles, y si los presos se escapaban, mataban a los carceleros y a toda su familia. Es por eso que él decide quitarse la vida. Asimismo, el pecador tiene que despertar con la predicación de la verdad. Recuerden que cuando Pablo y Silas estaban predicando, ese espíritu inmundo que estaba dentro de esa muchacha esclava estaba impidiendo que Pablo y Silas sigan predicando el evangelio. Se estaba oponiendo a que otras personas conozcan de la verdad. Y por eso cada persona que no tiene a Cristo tiene que despertar por la predicación de esta verdad que es la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 14 nos dice lo siguiente: por lo cual dice la Escritura, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta es una gran verdad, mis queridos oyentes, mis estimados amigos que están escuchando esta transmisión. La palabra dice, despiértate, tú que duermes. Hay muchas personas que están sumidas en un sueño espiritual, en un letargo espiritual. Y la palabra de Dios le insta a que se despierte. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Cuando no conocemos al Señor, estamos muertos espiritualmente. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso la palabra nos dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Muchos hoy día duermen como el carcelero de Filipos. Ellos jamás despertarán espiritualmente por la oración o por los cánticos que entonen hombres fieles como Pablo y Silas. Es decir que la oración no solamente es importante, las canciones
no solamente son importantes, sino también es importante la predicación de la palabra. Y esa predicación tiene que ser así como un terremoto de la verdad, que remueva los cimientos de la seguridad de las personas. Entonces despertarán de su terrible situación. El carcelero, despertando, dice la palabra, se dio cuenta de la situación que estaba pasando en ese momento. No solamente que estaban abiertas las puertas, sino que se estaba enfrentando a una realidad espiritual. Y por eso él más bien pensó en quitarse la vida. El Evangelio pone al hombre frente a esa terrible condenación espiritual. Por eso el carcelero despertó. Pero hay esperanza, mis queridos amigos. Y volvamos al libro de Hechos, capítulo 16. Y después de que este hombre quiso quitarse la vida, porque vio las puertas abiertas, porque pensó que los presos habían escapado, de muy adentro el apóstol Pablo grita a gran voz, versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren lo que sucedió. Este carcelero recibió la mejor noticia en su vida. ¿Cuál fue la mejor noticia que recibió este carcelero? Que ningún preso había escapado. Que no era necesario que él muera. Que todos estaban ahí. Y eso debe haberle alegrado mucho. Por eso dice que él, pidiendo una luz, se precipitó. Es decir, que él fue corriendo, se precipitó adentro y temblando, dice, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Qué gran noticia que recibió. Pero la mejor noticia que podemos recibir, la mejor noticia que podamos escuchar, es aquella que anuncia el Evangelio. Esa es la mejor noticia. Esas buenas noticias de salvación. Esa es la mejor noticia que una persona puede recibir. Y si tú estás mirando esta transmisión y si nunca has recibido esta noticia, te quiero decir en este día que la mejor noticia es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, se despojó de su condición de Dios y vino acá a la tierra y se entregó por nosotros, dio su vida en la cruz del Calvario. Esa es la mejor noticia. Y al dar su vida, Él cargó el pecado tuyo, el pecado mío, el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Y a través de su sacrificio, del derramamiento de su sangre, Él nos dio la salvación, la vida eterna. Esa es la mejor noticia que puede escuchar una persona. Y si tú no la has escuchado en esta mañana, ya lo has hecho. Has escuchado la mejor noticia. Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. El pecador, la persona que no tiene a Cristo, es confrontado por ese evangelio, pero también es animado por él. ¿Por qué? En el versículo 29 dice: entonces, pidiendo luz, el carcelero se precipitó adentro. Él pidió una luz. Él pidió una antorcha, ¿no? En ese tiempo se usaban antorchas. Pidió una luz y se precipitó a ver si era verdad lo que Pablo le estaba diciendo. Cuando le gritó y le dijo: tranquilo, no te quites la vida, estamos todos aquí. Y él corrió con la luz. Cristo es el que ofrece luz a cada hombre, a cada persona, por medio del evangelio. Cristo nos ofrece esa luz. Y la luz que estaba pidiendo el carcelero era una luz física, pero la luz de Cristo es una luz espiritual que nos llega a través de la palabra, a través del evangelio. Y cuando nosotros conocemos el evangelio, esa luz
ilumina nuestras vidas. Ahora, este carcelero hizo una pregunta. En el versículo 30 dice, ¿qué debo hacer? Vamos a leer todo el versículo. Y sacándolos a Pablo y a Silas, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Por eso la luz que él estaba pidiendo no solamente era una luz física, no solamente tenía una antorcha en su mano para ver si era verdad lo que Pablo le estaba diciendo, que nadie había escapado, sino que esa luz alumbró no solamente el lugar, la cárcel, sino que esa luz iluminó su vida. Y es por eso que cuando él llega, se postra a los pies de Pablo y de Silas y les hace la pregunta, la mejor pregunta que pudo haber hecho este hombre. Porque él pudo haber hecho muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no han huido si estaban abiertas las puertas? O pudo haber dicho, ¿cómo supiste que me iba a suicidar? Porque Pablo le gritó, no te quites la vida. O pudo también preguntar, ¿quién eres tú, Pablo? Él pudo haber hecho esas preguntas, pero hizo la mejor pregunta. Esa pregunta que iba a traer salvación a su vida e iba a traer salvación a su familia. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esa pregunta? Porque él ya había despertado espiritualmente. Él se dio cuenta que ese terremoto no era algo natural. Él se dio cuenta que los acontecimientos que estaban sucediendo no eran naturales. Había la intervención divina, la intervención del Dios Todopoderoso, del Dios de ese hombre llamado Pablo y de su compañero Silas, que habían sido encarcelados injustamente por predicar el Evangelio. Y es por eso que al despertar de su sueño espiritual, de su letargo espiritual, él pide luz. Cada uno de nosotros hemos tenido que despertar de ese sueño espiritual donde parecíamos muertos. Pero un día Dios trajo luz a mi vida. Yo también estaba en esa condición. Yo también estaba muerto espiritualmente. Pero un día Dios trajo luz a mi vida. Tuve que despertar y la luz del Evangelio alumbró mi vida. Es por eso que este carcelero les pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora la respuesta del apóstol Pablo fue una respuesta sencilla, fue una respuesta directa y fue una respuesta posible. Y eso es lo lindo del Evangelio. Eso es lo lindo de las buenas noticias de salvación. Pablo le dijo en el versículo 31, o Pablo y Silas, ¿no? Porque dice ahí, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué tremenda promesa de parte de nuestro Dios. Y esa promesa es también para ti en este día. Esa promesa es para ti en este día. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y nosotros tenemos que creer en esa promesa, porque las promesas de Dios no han declinado, no se han terminado, siguen vigentes a través de su palabra. Y esta promesa de salvación para tu vida y para tu familia está vigente. Y Pablo le da esa respuesta sencilla, directa y posible. Porque él dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dijo, cree. ¿Creer en quién? Creer en el Señor Jesucristo. Si algo que tenía que hacer el carcelero para ser salvo era creer en Jesucristo, por ello Pablo y Silas le anunciaron la palabra del Señor a fin de que fuera bautizado junto con su familia en esa madrugada. ¿Y qué hizo este carcelero? Aceptó lo que le estaban diciendo Pablo y Silas. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que en esa noche, en esa madrugada, se abrió una célula
en esa cárcel. Se abrió una célula en la casa de este carcelero de Filipos, porque Pablo y Silas fueron llevados por él a su casa. Fueron llevados a él para que no solamente él escuche el evangelio, sino toda su familia. Por eso le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque la salvación es también para nuestra familia. Y dice que ellos le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, versículo 33, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Como te decía, esa noche nació una célula. Nació una célula en ese lugar de muerte, de desesperación, en ese lugar de falta de libertad. Ahí nació una célula con salvación, con sanidad, con restauración. Y él, el carcelero de Filipos, juntamente con su familia, aceptaron a Jesucristo y se bautizaron. Y en el versículo 34 dice: y llevándoles a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Por eso es importante cada célula, cada lugar de reunión en las casas. A lo largo de la ciudad nosotros tenemos células, tanto en el norte como aquí en el valle. Y nosotros estamos predicando la palabra. En este tiempo a través de los medios digitales. Pero hemos estado predicando la palabra por muchos años porque creemos en esta promesa. Porque nosotros hemos creído en que el Señor Jesucristo trae salvación a nuestras vidas y a nuestras familias. Así que yo te animo, si tú no eres parte de una célula. ¿Qué es una célula? Es una reunión en un hogar. Como te decía, en este tiempo lo estamos haciendo a través de los medios digitales. Y al final tú te puedes comunicar con nosotros si no eres parte de una célula, para que puedas ser parte de una célula y que puedas tú recibir las buenas noticias de salvación. Es una célula, una reunión en un hogar y donde se predica la palabra del Señor. Además de eso, tenemos hogares de paz, donde no solamente llegamos a un hogar e impactamos a muchas familias, sino también estamos empezando con estos hogares de paz a transmitir el evangelio a familias que están dispuestas. Si tú también quieres abrir tu casa, así como el carcelero, sabiendo que había llegado la salvación para su vida y para su familia, ¿qué fue lo que hizo? Llevó a Pablo y a Silas a su casa y dice que les puso la mesa y se regocijaba de haber creído en Dios. Eso es lo que hace la predicación de la palabra del Señor. Trae salvación a nuestras vidas y a nuestras familias. Y también trae regocijo. ¿Por qué trae regocijo? Porque sabemos que ahora hay una esperanza. Y esa esperanza nos da el Señor Jesucristo. ¿Qué podemos nosotros concluir en este día? Que muchas cosas buenas suceden a partir de algunas cosas malas. Muchas cosas buenas suceden a partir de algunas cosas malas. ¿Qué fue lo que sucedió? Pablo y Silas estaban predicando la palabra, estaban hablando del Señor Jesucristo, son arrestados injustamente, son llevados ante los magistrados, son acusados de algo que no les corresponde, los llevan a la cárcel, les ponen cadenas, les ponen un cepo en sus pies. ¿Y qué pasa? Parecía que estaban sucediendo solamente cosas malas en la vida de estos hombres, pero sucedieron cosas buenas. Ahora, en medio de esas cosas malas, Dios siempre se va a glorificar. Al final de este pasaje, en el versículo 40, si me acompañas, dice así: entonces saliendo de la cárcel, Pablo y Silas entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Recuerda que estábamos hablando la semana anterior
que esta mujer llamada Lidia abrió su casa. ¿Para qué? Para que funcione otra célula. Miren qué tremendo, ¿no? Se abrió una célula en la casa de Lidia. Se abrió una célula en la casa de Timoteo. Se abrió una célula en la casa del carcelero. Pablo y Silas, al predicar la palabra, fueron abriendo esos lugares de reunión para que otras personas conozcan del Señor. Yo te animo a que tú puedas asistir a una célula, que tú puedas participar. Y si tú sientes en tu corazón, puedas decir, yo también quisiera abrir mi casa para que también funcione una célula. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió que ellos salieron de la cárcel y fueron a la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. ¿Por qué los consolaron? Porque estaban tristes, porque ellos pensaban que Pablo y Silas iban a estar ahí por mucho tiempo, pero ellos fueron puestos en libertad al día siguiente. Pero fueron puestos en libertad al día siguiente, pero habían traído victoria. Y eso fue lo que sucedió, que todos los que estaban en Filipos se hallaron en victoria. Aquellos que recibieron el mensaje. Lidia con su familia se bautizaron. Los hermanos que estaban ahí reuniéndose en la casa de Lidia se regocijaron. Estaban en victoria. Y por último, hacer lo bueno siempre es la mejor forma de soportar lo malo que nos venga. Por eso empezamos con esta escritura de Gálatas 6, versículos 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hacer lo bueno siempre es la mejor forma de soportar lo malo que nos venga. Quisiera que en esta mañana tú puedas inclinar tu rostro y podamos tener una palabra de oración. Señor mi Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra, y te pido, Dios, que aquellos que están escuchando este mensaje y que nunca han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, en esta mañana puedan abrir su corazón y decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados, entra en mi vida, entra en mi corazón, para que tú seas mi único Dios, Salvador y Señor. Oh Dios Todopoderoso, gracias, Señor, te doy por cada vida que ha recibido a Jesús como Señor en sus vidas. Aquellos, Señor Jesús, que ya lo conocen por muchos años, Señor, te pido que ellos puedan, así como Pablo y Silas, ser instrumentos en tus manos, Señor, para compartir esas buenas noticias de salvación a otras personas, para que puedan ser esos instrumentos en tus manos. Yo te doy gracias, Señor, y bendigo a cada persona que está mirando este mensaje, esta transmisión. Dios, yo te pido que tú, Señor, seas bendiciendo sus vidas y sus familias. Te doy gracias en el nombre que está sobre todo nombre, en tu nombre, Señor Jesucristo. Y en la misma actitud te quiero invitar que podamos compartir en este día la cena del Señor. Que tú puedas en este momento ir a traer los elementos para que podamos juntos participar de la cena del Señor. Que puedas traer el pan, que puedas traer el jugo de uva o jugo de algún fruto rojo, para que podamos compartir en este momento ese tiempo muy especial. Y mientras tú estás buscando ahí los elementos, quisiera que luego puedas buscar en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice así la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Te damos gracias, Señor, porque podemos participar de este tiempo de bendición. La cena del Señor es un recordatorio, es un memorial. ¿Y qué recordamos? Lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice la palabra que Él tomó pan cuando estaba cenando junto con sus discípulos, con sus apóstoles. Y Él les dijo: este es mi cuerpo que va a ser partido por cada uno de vosotros. El cuerpo del Señor Jesús fue partido por el látigo de Roma, fue partido por los golpes que le propinaron en ese arresto injusto, en ese juicio falso, en esa condenación sin argumento. Fue llevado a la cruz, pero ese era el propósito, y Él lo sabía, y por eso Él declaró: nadie me quita la vida, yo la entrego por ustedes. Y Él entregó su vida y derramó hasta la última gota de su sangre para nuestra salvación, para nuestra liberación. Y Él tomó pan en esa noche y dijo: este es mi cuerpo que va a ser partido por vosotros. Pero también tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto, un nuevo pacto, pero ahora en mi sangre, en la sangre del Señor Jesucristo. Por eso yo te animo que en este momento tú puedas tomar del pan. Y vamos a orar para poder proceder a participar de la cena del Señor, así como lo hacemos cada mes. Mi Dios, yo bendigo, Señor, estos elementos. El pan que representa tu cuerpo partido por cada uno de nosotros por causa de nuestros pecados. Y esta copa que representa tu sangre, Señor, derramada en la cruz del Calvario. Este nuevo pacto, Señor. Y a través de tu sangre hemos vencido, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque a través de tu sangre tenemos acceso al trono celestial. Y a través de tu sangre, Señor, somos salvos, porque solamente tu sangre nos perdona y nos limpia de todo pecado. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Te invito a que ahí en tu hogar podamos participar juntos, y si estás en familia, júntate con tu familia y podamos participar del pan. Y también puedes tomar la copa y puedes participar junto con cada uno de nosotros. Amado Dios, gracias. Te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más, Señor, participar de tu cena, de la cena del Señor, y recordar lo que tú has hecho por nosotros. Pero también, así como dice tu palabra, es anunciar tu pronta venida, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Bendigo tu vida. Van a aparecer unos números en la pantalla para que tú te puedas comunicar con nosotros. Y también, si no eres parte de una célula, tú puedas integrarte a una de ellas. Dios te bendiga mucho. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.